La historia del béisbol está llena de equipos de ensueño que, por una razón u otra, se desvanecieron de la memoria colectiva. Pero ninguno carga con el estigma del olvido de la manera tan injusta como los Chicago White Sox de 2005. Un equipo que no solo rompió una sequía de 88 años sin ganar una serie de playoffs, sino que lo hizo aplastando a la competencia con una eficiencia robótica nunca antes vista, dejándonos con una pregunta punzante que solo revelaremos al final. ¿Por qué la épica del 2005 fue borrada del mural de la historia del deporte? Para entender el peso que llevaba ese equipo, hay que remontarse al 1917, el último campeonato mundial que celebraron en el Southside, un triunfo mancillado y olvidado por el infame escándalo de los Black Sox, que condenó a la franquicia a casi un siglo de mediocridad y vergüenza. Entre 1920 y 2004, solo hicieron 4 apariciones en la postemporada, un desierto estadístico que hacía palidecer incluso a la maldición de Bambino. La gente recuerda a los Red Sox terminando su sequía de 86 años en 2004. Y por supuesto, nadie olvidará la agonía de los Cubs. Pero el número 2 en esa infame lista era una mancha blanca y negra que cubría la ciudad de Chicago. Un fardo emocional que Paul Konerko, Mark Burrell y compañía decidieron liquidar de golpe. El cambio comenzó con la llegada de una mente singular, Ozzie Guillen, un manager que, según el analista ficticio, el Dr. Elías Soto, no construyó una orquesta de solistas, construyó un ejército de hormigas feroces que se rehusaban a fallar. Un comentario que encapsula la identidad de un equipo ensamblado no con superstars de cartel, sino con piezas complementarias hambrientas de reivindicación. Se deshicieron de cañoneros potentes como Maglio Ordóñez y Carlos Lee, y en su lugar trajeron a jugadores con algo que demostrar. El veterano Jermaine Dye, buscando revivir su estatus de All-Star. Tadahito Iguchi, el japonés que llegaba a probar su valía en un nuevo continente. Jay Pierzynski, el catcher odiado por todos, incluido el bullpen rival, pero adorado por sus compañeros. Y, crucialmente, la adquisición más poética de todas, Dustin Hermanson, un starter promedio que se transformó en un closer élite en Chicago. El resultado de esta alquimia fue inmediato. Los White Sox despegaron el 4 de abril de 2005 y se instalaron en el primer lugar de la división central de la Liga Americana ese mismo día. Y ahí se quedaron, de principio a fin, wire to wire, un logro que solo 4 equipos en la historia habían conseguido y ganado la Serie Mundial. A mitad de temporada tenían el mejor récord de todo el béisbol. Pero el béisbol es una bestia caprichosa. En agosto, el equipo se estancó, Hermanson cayó lesionado y el pánico comenzó a filtrarse en la tribuna. Fue entonces cuando Ozzie sacó su as bajo la manga, un lanzador gigantesco y desconocido, reclamado de waivers de los Angels, Bobby Jenks. Jenks, un novato con una recta de 3 dígitos, se convirtió en el tapón definitivo, el símbolo de la rudeza y la inmediatez del equipo de Guillén, un gesto que el manager inmortalizó con su famosa seña del tipo grande al bullpen cada vez que lo llamaba. Llegó la postemporada, y la primera víctima fueron los campeones defensores, los Boston Red Sox, que venían de romper su propia maldición. El Southside no tuvo piedad. Una barrida autoritaria de 3-0, la primera serie de playoffs que Chicago ganaba desde 1917. Pero el verdadero punto de inflexión, la cumbre del conflicto que nadie vio venir, se dio en la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Angels de Anaheim. Muchos argumentan que los White Sox tuvieron suerte, que se beneficiaron de la lesión de Bartolo Colón, el Cy Young de esa temporada. Sin embargo, este argumento se desmorona ante la hazaña más inverosímil en la historia reciente de los playoffs. De los 45 innings jugados en la serie, los abridores de los White Sox lanzaron 44 1/3. José Contreras, Mark Buehrle, John Garland y Freddy García lanzaron 4 juegos completos consecutivos. Es estadísticamente imposible en la era moderna. 4 pitchers en fila, sin que el bullpen interviniera, es un acto de voluntad colectiva, no de casualidad, afirmó el legendario coach, el viejo Torres. Ozzie Guillen realizó un solo cambio de lanzador en toda la serie,
sacando a Contreras en el 9º inning del juego 1. Después de eso, el banco de pitchers pudo haberse ido de vacaciones. Este dominio total del montículo, que culminó con el walk-off de Joe Creed en el juego 2, gracias a la controversial jugada de A.J., Pierzynski demostró que este equipo no solo quería ganar, sino que quería reescribir las reglas. Con un récord de 7-1, llegaron a la Serie Mundial para enfrentar a los Houston Astros. El pitching de Houston era aterrador. Roy Oswalt, Andy Pettitte y el Cy Young reinante Roger Clemens, quien, a sus 42 años, había terminado con una efectividad de 1.87, un número casi inalcanzable. Este era el contraargumento final. Los Astros estaban listos para dominar con su trío de ases. Los White Sox se rieron del miedo. Batieron a Clemens en el juego 1 y destrozaron el bullpen de Houston en el juego 2 con el Grand Slam icónico de Konerko, que casi hace volar el antiguo US Cellular Field. Luego vino el juego 3 en Houston, el más largo en la historia de la Serie Mundial en ese momento, que se extendió a 14 innings. La tensión se cortaba con un cuchillo, especialmente después de que el Duque, Orlando Hernández, el veterano pitcher de postemporada, entrara con las bases llenas y 0 outs en el 6º inning y saliera ileso. Finalmente, Jeff Blum, un infielder de banca adquirido en la fecha límite de traspasos, sin cartel ni historia, conectó el jonrón que rompería el empate en la entrada 14, un momento tan inesperado que se inmortalizó con una estatua de Blum en Chicago. Pero el giro de guión, el secreto que mantuvo a este equipo fuera de los titulares más sonoros, se reveló años después, y está íntimamente ligado al último acto. El 26 de octubre de 2005, el bullpen estaba agotado tras 14 innings. Freddy García lanzó 7 innings en blanco, manteniendo el 0-0. En el octavo, Jermaine Dye impulsó la única carrera del juego. 1-0 White Sox. Ozzie Guillén llamó a su closer, el Big Guy Bobby Jenks. Con la ciudad conteniendo la respiración y una cuenta de 1-2, Jenks ponchó a Orlando Palmeiro y la maldición de 88 años fue pulverizada. La victoria, de nuevo, fue por un margen mínimo, el diferencial de carreras más bajo en una barrida de Serie Mundial. Y aquí está el clímax final, la revelación. ¿Cómo pudo un equipo manejar una postemporada tan tensa, con una presión histórica, y ejecutar los lanzamientos bajo la fatiga extrema? Mark Burrell, el abridor que solo 2 días antes había lanzado 100 pitches en el juego 2, fue llamado a salvar el juego 3 en la entrada 14. Él mismo confesó, 12 años después, lo que estaba haciendo. Estaba en el camerino, viéndolos, seguro de que no me iban a necesitar, así que me tomé 3 cervezas, tal vez no más de 3, lo juro. El giro es este. El lanzador que salvó el juego más largo en la historia del Clásico de Otoño, 2 días después de su apertura, estaba bebiendo cerveza. Este no es un detalle frívolo, es la prueba irrefutable de la mentalidad de ese equipo. Una banda de jugadores no temerosos de la presión, sino indiferentes a las convenciones, liberados del peso de la historia por un manager que les permitió ser ellos mismos. La épica del 2005 es olvidada, porque era demasiado simple y demasiado perfecta. Un equipo que ganó 99 juegos wire to wire y barrió la postemporada 11-1, superando a los últimos 2 campeones de la EL y barriendo a un equipo de ensueño como Houston. Todo con una filosofía de trabajo que priorizaba el esfuerzo colectivo sobre el estrellato individual. Nunca olviden a los White Sox de 2005, la sinfonía de acero que la historia intentó silenciar.